Trabajamos en el desarrollo de las actividades propuestas en el área de matemática con el tema de resolución de problemas sobre triángulos rectángulos utilizando funciones trigonométricas. La primera actividad, leo, analizo la siguiente información y completo los planteamientos presentados a continuación. Durante la apertura institucional del Colegio Nacional Técnico Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Guayaquil, el mástil de la bandera paraguaya proyectaba una sombra de 2 metros. ¿Cuál será la altura del mástil si el ángulo de elevación con respecto a la sombra fue de 60 grados? Dice. Entonces, gráficamente aquí mirando tenemos el mástil y nos dice que el mástil proyecta una sombra de 2 metros, por lo tanto vendría a ser aquí la sombra. Vamos a ir graficando. Este vendría a ser la sombra proyectada por el mástil y que vendría a ser de 2 metros. ¿Cuál será la altura del mástil si el ángulo de elevación con respecto a la sombra fue de 60 grados? Dice. Entonces vendría a ser entre el mástil y la sombra proyectada. Nos dice que forma un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, este vendría a ser el ángulo formado, en este caso de 60 grados. En el punto 1 represento la situación en un modelo matemático, dice, y nos pide graficar. Por lo tanto, la gráfica vendría a ser de esta manera, en donde tenemos, este vendría a ser el mástil, la altura del mástil, este vendría a ser, este lado vendría a ser la sombra que mide 2 metros y el ángulo de elevación con respecto a la sombra, dice. Por lo tanto, el ángulo de elevación vendría a ser este ángulo que mide 60 grados. Entonces aquí tendríamos como incógnita la altura del mástil. Fijamos los lados con relación a este triángulo rectángulo, por lo tanto aquí tenemos nuestro ángulo recto, el lado opuesto a nuestro ángulo recto es la hipotenusa. Con respecto a este ángulo de 60 grados, el lado opuesto viene a ser cateto opuesto y el otro lado es cateto adyacente. En el punto 2, ¿qué función trigonométrica utilizaría para el plan de solución? Por lo tanto, recordemos que tenemos 6 funciones trigonométricas. Las primeras 3 son fundamentales. Entonces, la definición de las funciones trigonométricas que resuelve los triángulos rectángulos viene a ser el seno de un ángulo agudo, vamos a llamarlo alfa. Su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo agudo, vamos a llamarlo alfa. Su definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras 3 últimas son inversa a estas 3 primeras, es decir, cotangente es inversa a tangente, secante es inversa a coseno y cosecante es inversa a seno. Nos pide la función trigonométrica que resuelve o que se va a utilizar o que va a aplicar para resolver dicho planteamiento. Entonces tenemos que ver cuál es la función trigonométrica que utiliza en este caso los datos proporcionados con la variable o la incógnita, en este caso cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo agudo, y esa función vendría a ser tangente, y en este caso de un ángulo agudo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque cateto opuesto es nuestra incógnita que representa la altura del mástil, cateto adyacente viene a ser uno de los datos, que es la sombra proyectada, y el ángulo alfa que tenemos, que es igual a 60 grados. Entonces, la función trigonométrica que se va a utilizar para
La resolución del plan como solución es tangente de alfa. Siguiente planteamiento dice, analizo la siguiente situación. Una vez terminado el acto de apertura de la institución, se ha colocado un cable por el segundo mástil del colegio, dice, que lo sujeta como muestra en la figura de la derecha. ¿Cuántos metros de cable se utilizó sabiendo que la altura del mástil es de 2 raíz cuadrada de 3 metros aproximadamente, dice? Por lo tanto, aquí vendría a ser esta parte de nuestro triángulo. Por lo tanto, nos pide determinar la longitud del cable que se utilizó, por lo tanto este lado, y dice que sabiendo que la altura del mástil es de 2 raíz cuadrada de 3 metros, que vendría a ser esta parte, va a ser 2 raíz cuadrada de 3 metros. Entonces, sacando nuestro triángulo, vamos a tener de la siguiente manera. Entonces aquí lo que tenemos nosotros viene a ser nuestro ángulo, que en este caso es 30 grados. Este lado que es nuestra variable, que viene a ser el cable, y la medida de la altura, que es 2 raíz cuadrada de 3 metros. Con relación a este triángulo rectángulo, este lado que es opuesto a ángulo recto viene a ser la hipotenusa, y el lado opuesto a este ángulo agudo, que viene a ser este lado, viene a ser el cateto opuesto. Tenemos como datos cateto opuesto, que es igual a 2 raíz cuadrada de 3 metros, la hipotenusa, que viene a ser la variable, y un ángulo alfa, que es igual a 30 grados. Ahora vemos cuál es la función trigonométrica que utiliza estos datos con mi variable. En este caso necesitamos cateto opuesto con hipotenusa, y esa función es seno de un ángulo agudo llamado alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos nuestra función, va a ser seno, alfa en este caso es 30 grados, igual cateto opuesto, 2 raíz cuadrada de 3 metros sobre la hipotenusa. Tenemos que despejar aquí nuestra variable, que es la hipotenusa, está dividiendo. El que divide pasa al otro lado a multiplicar, y el que multiplica pasa al otro lado a dividir. Es decir, de que la hipotenusa se va a intercambiar de lugar con seno de 30 grados. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3 metros sobre seno de 30 grados. Resolvemos utilizando una calculadora. Por lo tanto, tenemos 2 raíz cuadrada de 3 dividido seno de 30 grados. Y esto nos va a dar igual a 4 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser 4 raíz cuadrada de 3 metros, o podemos pasar a un valor que en este caso 6,9 metros. Y ahí tenemos la longitud del cable que le sostiene al mástil. Siguiente situación, dice resuelvo. Imaginemos que el mástil tiene una altura de 4 metros, como se muestra en esta figura, de longitud, y se quiera tensar por ella un cable de 7 metros de longitud. ¿Cuál será el ángulo de elevación que tendrá el cable con respecto al suelo? Con respecto a la gráfica, determinamos los lados. Con relación a este ángulo agudo, el lado opuesto es cateto opuesto, y con relación a este ángulo recto, el lado opuesto a nuestro ángulo recto es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos como datos cateto opuesto, que es 4 metros, hipotenusa, que es 7 metros, y queremos determinar el valor del ángulo alfa. ¿Cuál es la función que utiliza cateto opuesto con hipotenusa? Es la función seno. Por lo tanto, seno de alfa igual cateto opuesto sobre
hipotenusa. Reemplazamos seno de alfa igual cateto opuesto 4 metros sobre hipotenusa 7 metros. Simplificamos metro con el metros y dividimos. Aquí tenemos 4 dividido 7, que va a ser igual a 0,57. Entonces, seno de alfa es igual a 0,57. Nosotros necesitamos el valor de alfa, por lo tanto, nuestro valor debe de ser en ángulos. Por lo tanto, alfa va a ser igual. Aplicamos la inversa de nuestra función y en la calculadora se obtiene shift seno, que viene a ser la inversa de 0,57. Le damos igual y ahí tenemos 34 grados 45 minutos 0,81 segundos, que vendría a ser 34 grados 45 minutos. Y este viene a ser el ángulo que nos pide. Siguiente ejercicio, resuelve las siguientes situaciones problemáticas. En el punto A dice: una casa de 5 metros de altura a cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Dice. Y aquí tenemos la representación gráfica de dicha situación. Aquí tenemos el ángulo, que es de 45 grados. Tenemos la altura de la casa, que viene a ser este lado, que es de 5 metros, y nos pide la sombra, que viene a ser este lado, que vamos a determinar. Por lo tanto, definimos los lados. Entonces, con relación a este ángulo agudo, este lado es cateto opuesto y el otro cateto viene a ser cateto adyacente. Y tenemos como datos el cateto opuesto, que es 5 metros, el cateto adyacente, que viene a ser nuestra incógnita, y un ángulo agudo alfa, que es igual a 45 grados. La función trigonométrica que utiliza cateto opuesto con cateto adyacente es la función tangente de un ángulo agudo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos tangente, alfa es 45 grados, cateto opuesto 5 metros sobre cateto adyacente, que viene a ser nuestra variable, que en este caso representa la sombra proyectada. Como nuestra variable está dividiendo, se va a intercambiar con tangente de 45 grados. Por lo tanto, cateto adyacente va a ser igual a 5 metros sobre tangente de 45 grados. Resolvemos utilizando una calculadora. 5 dividido tangente de 45 grados. Y esto me va a dar igual a 5. Por lo tanto, cateto adyacente es igual a 5 metros, que en este caso representa la sombra proyectada por esta casa. Por lo tanto, acá hay una pregunta, entonces a la pregunta hay que responder: ¿cuál es la longitud de la sombra? Por lo tanto, como respuesta, la longitud de la sombra es de 5 metros. Siguiente ejercicio. Un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable? Dice. Entonces, un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil. Entonces, esta es la base del mástil. Por lo tanto, aquí se amarra este cable de sujeción. Por lo tanto, este representa 15 metros. Y dice que forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Por lo tanto, viene a ser este ángulo agudo, que es igual a 30 grados. ¿Cuánto mide dicho cable? Dice. Entonces, lo que nos pide es el cable que le sostiene a dicho mástil. Por lo tanto, definimos los lados con relación a este lado, como es el lado opuesto a nuestro ángulo recto. Viene a ser la hipotenusa. Este
es cateto opuesto con relación a este ángulo agudo y el otro cateto va a ser adyacente. Entonces tenemos como datos el cateto adyacente, que es 15 metros. Luego tenemos un ángulo agudo llamado alfa, 30 grados, y el cateto opuesto, que viene a ser nuestra variable. La función que utiliza cateto opuesto con cateto adyacente viene a ser tangente de alfa igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos, alfa es 30 grados igual cateto opuesto es nuestra variable dividido cateto adyacente, que es 15 metros. Despejamos, aquí tenemos una cantidad que está dividiendo, pasa a multiplicar tangente de 30 grados por 15 metros igual a cateto opuesto. Por lo tanto, cateto opuesto va a ser igual. Resolvemos las operaciones. Tenemos tangente de 30 grados por 15 igual 5 raíz cuadrada de 3. Pasamos al número decimal, 8,66. Podemos redondear a 8,7. Lo tenemos aquí, que es 8,7 metros. Esto representa la altura del mástil. En este caso viene a ser, la longitud de dicho cable que le sostiene al mástil. Por lo tanto, ¿cuánto mide dicho cable? Dice. Entonces tenemos como respuesta 8,7 metros mide dicho cable. Siguiente ejercicio, el ejercicio C. Dice, a cierta hora del día el sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcula la altura de un ángulo de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Dice. Entonces aquí tenemos el sol, nos dice que a cierta hora del día se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Por lo tanto, vamos a indicar nuestro ángulo de elevación, que en este caso va a ser esta abertura, que es de 60 grados. Dice. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Dice. Entonces, como proyecta una sombra de 11 metros, que vendría a ser este, por lo tanto este lado es de 11 metros. Y nos pide determinar la altura de dicho árbol. Entonces más o menos vamos a representar por esta recta la altura de dicho árbol. Entonces fijamos los lados de nuestro triángulo. Entonces con relación a este ángulo agudo, este lado va a ser cateto opuesto y el otro cateto va a ser cateto adyacente, que mide 11 metros. Y el cateto opuesto representa la altura del árbol. Por lo tanto, tenemos como datos cateto adyacente, que es 11 metros, cateto opuesto, que representa la altura, es a la cual vamos a determinar, y el ángulo agudo, que es igual a 60 grados. Función trigonométrica que utiliza cateto opuesto con cateto adyacente viene a ser la función tangente de un ángulo agudo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos tangente de 60 grados igual cateto opuesto, que es nuestra variable, y cateto adyacente es 11 metros. Aquí una cantidad que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, tangente de 60 grados por 11 metros igual a cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser igual. Desarrollamos con la ayuda de una calculadora tangente de 60 grados por 11. Y esto nos va a dar igual a 19,05. Que viene a ser metros. Por lo tanto,
nos pide calcular la altura de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Por lo tanto, la altura del árbol es de 19,05 metros. Siguiente dice, calculo la longitud que debe tener una escalera para que, apoyada en la pared, alcance una altura de 2,50 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Por lo tanto, aquí tenemos gráficamente la escalera apoyada por la pared y dice que quiere saber la longitud que debe tener una escalera. Por lo tanto, esta parte viene a ser nuestra escalera y esto representa mi incógnita. Dice para que alcance una altura de 2,50 metros. Entonces este viene a ser la altura, que va a ser 2,50 metros, y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Por lo tanto, aquí vamos a tener nuestro ángulo que es de 63 grados. Extrayendo en un triángulo, vamos a tener, este viene a ser la altura de la pared, por lo tanto va a ser 2,50 metros. Aquí tenemos el ángulo agudo 63 grados y nos pide determinar la altura de la escalera, que viene a ser este lado. Por lo tanto, con relación a este ángulo recto, el lado opuesto es hipotenusa. Con relación a este ángulo agudo 63, el lado opuesto viene a ser cateto opuesto. Tenemos como dato cateto opuesto 2,50 metros. Tenemos la hipotenusa, que es nuestra variable, y un ángulo agudo alfa 63 grados. Cateto opuesto con hipotenusa, la función que utiliza es seno del ángulo agudo, que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos, va a ser seno 63 grados igual cateto opuesto es 2,50 metros sobre hipotenusa. Aquí tenemos nuestra variable está dividiendo, por lo tanto se va a intercambiar de lugar con seno de 63 grados. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 2,50 metros sobre seno de 63 grados. Resolvemos. Vamos a tener 2,50 dividido seno de 63 grados. Y esto va a ser igual a 2,80. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 2,80 metros, que representa la altura de nuestra escalera. Por lo tanto, la longitud de la escalera es de 2,80 metros.